22% del salario mínimo móvil basado en el nuevo salario mínimo vital y móvil recientemente fijado, requiere un costo anual del orden de los 20.000 millones de pesos. Hemos escuchado cifras parecidas, 18.900, 19.000. Creo que no hay allí demasiadas diferencias. Dicha erogación, a nuestro juicio, podría ser atendida tomando dos medidas que entendemos son viables y que revisten además el carácter de justicia tributaria. Nos parece que son correctas, que está bien que se hagan. En efecto, el dictamen que plantea la minoría propone restablecer los aportes patronales a los niveles previos a la modificación realizada por el exministro de Economía Domingo Cavallo, que redujo las alícuotas de aporte con la excusa de que dicha medida reduciría la desocupación y la ocupación en negro. La realidad hace innecesario que hagamos juicios de valor sobre la eficacia de la medida. Si bien nosotros creemos que el restablecimiento de los aportes patronales al nivel anterior a la modificación mencionada es una cuestión de justicia y que además hace un mejor funcionamiento del sistema jubilatorio porque incorpora recursos, sostenemos y compartimos también el criterio del dictamen de minoría que es necesario exceptuar del incremento de los aportes patronales a las pequeñas y medianas empresas con el criterio también que el dictamen de minoría establece. De esta manera, a nuestro modo de ver, esta restitución de aportes significaría un ingreso de no más de 12.000 millones de pesos, es decir, aplicando la restitución de aportes solo a las grandes empresas con la categoría de pequeñas y medianas que establece el proyecto de la minoría. Por lo tanto, para cubrir los 20.000 millones necesarios para llegar al 82%, nos están faltando 8.000 millones que nosotros proponemos se obtengan de la eliminación de la exención a las ganancias obtenidas por intereses de títulos públicos, las provenientes de compra-venta de acciones y demás títulos valores obtenidos por personas físicas, la exención a los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales, así como la eliminación de la exención establecida a los intereses de depósitos en entidades financieras y obligaciones negables percibidos por personas físicas, estableciendo aquí también, como se planteó en el tema de los aportes patronales, parámetros que protejan a los pequeños ahorristas, es decir, de aplicación de un monto determinado hacia arriba. Tomando sobre la base de las cifras que establece el presupuesto nacional, entendemos que estos cuatro conceptos podrían aportar los otros 8.000 millones de pesos que faltan para llegar a los 20.000 necesarios para justificar eso, para poder cumplir con el 82% mínimo. Nos queda, en ese caso, el análisis del resto. Es decir, la recomposición de los saberes jubilatorios prevista en el proyecto de ley, que es la necesidad de recalcular los saberes según lo determinado por la Corte Suprema. Acá yo diría que si bien es difícil tener un valor exacto, solo podría realizarse contando con una información en detalle de cada uno de los saberes establecidos y vigentes en el registro provisional, tomando las distintas estimaciones existentes, sitúan, a nuestro entender, el costo fiscal de la medida entre los 14 y los 16.000 millones de pesos anuales. Esto obviamente generaría un gasto importante a las arcas del Estado, pero nosotros creemos que su implementación merece ser analizada y que deberíamos abocarnos a la búsqueda de otras fuentes genuinas de financiamiento que permitan su implementación. En ese sentido, estamos pensando en que
habrá llegado el momento de determinar mayores impuestos a sectores de alta rentabilidad, lo que constituiría también una verdadera medida redistributiva. Nos estamos refiriendo a sectores como las actividades extractivas, a los juegos de azar, etcétera, que seguramente rápidamente nos permitirían conseguir los recursos necesarios para implementar las medidas que entendemos son de absoluta justicia social. Quiero hacer también alguna referencia, porque aquí se ha tocado en diversas intervenciones, al tema vinculado al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y a su utilización anterior y presente. Lo primero que debo decir, que lo dije en la Comisión de Presupuesto, me llama poderosamente la atención escuchar posiciones encendidas de defensa de la aplicación del 82% a señores diputados que se han opuesto a que el sistema previsional pasara a ser administrado por el Estado y que defendían la conveniencia y la viabilidad del sistema de capitalización, es decir, del sistema de las AFJP. Quiero decir, aunque es obvio, que es imposible que en un sistema de capitalización individual esta discusión pudiera siquiera darse, porque en un sistema de capitalización individual cada uno tiene la jubilación que tiene que ver con los aportes realizados. De la misma manera, en un sistema de capitalización hubiera sido absolutamente imposible darle cobertura a los 2.400.000 ciudadanas y ciudadanos que, por imperio de las políticas vigentes, no tenían los aportes necesarios y, por lo tanto, quedaron fuera del sistema, y fue necesaria una moratoria que los acogiera en el concepto de la solidaridad social y en el concepto de un sistema de reparto que utiliza el conjunto de fondos que dispone para atender al conjunto de los ciudadanos que merecen la jubilación, más allá de que registren aportes, más allá de que hayan sido sujetos de maltrato laboral, como significa no tener protección que da tener un trabajo en blanco, tener trabajo decente, como califica la OIT a el trabajo registrado, aquel que tiene todos los elementos de la seguridad social. Pero decía que quería referirme al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque acá se ha dicho de su utilización y de que claramente se piensa recurrir a él, ya que no se está avanzando en la idea de generar recursos. Primero quiero desterrar, no sé si un mito, un prejuicio o una mala información. Las administradoras de fondos y pensiones privadas tenían al momento del traspaso al sistema público el 59,48% en títulos públicos. Ese valor solo se ha aumentado hoy al 61%, es decir, un punto y medio más de inversión tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que el fondo que manejaban las AFJP. No ha habido entonces desvío de financiamiento para el Estado a través de este cambio de mano. Lo que sí ha habido es una notable valoración del fondo, que acá se esgrime para señalar la rentabilidad que tiene acumulada el fondo. Efectivamente, hay un crecimiento notable de 98.000 millones que tenía el fondo en diciembre del 2008 a 150.000 millones que tiene en junio del 2010. Pero ese aumento básicamente justamente tiene que ver, y por eso vinculo los dos temas, con la valorización que han tenido los títulos públicos, sobre la base de que se ha alejado la idea del default, que fue sostenida reiteradamente y que hizo que esos títulos tuvieran valor de liquidación en algún momento, y que hoy poco a poco han ido recuperando valor y han hecho entonces que ese fondo de sustentabilidad se incremente. El fundamental incremento que tiene el fondo de garantía del sistema previsional tiene que ver con
la revalorización que han tenido los títulos públicos. Si esos títulos públicos hoy tuvieran que ser vendidos,